Señor, gracias porque nos reúne tu palabra. Gracias porque lo que aquí hablamos y enseñamos no es humano, no proviene de la sabiduría humana, de la inteligencia humana. Gracias porque lo que aquí hablamos son palabras eternas, son dichos de tu boca, son verdades gloriosas y poderosas. Y activamos esta palabra en el nombre de Jesús. Declaramos que ella es viva y eficaz, como lo dice la misma palabra. Declaramos que no llegará vacía a ningún corazón y que como la lluvia que cae a la tierra y produce hierba y da fruto, así también declaramos que esta palabra caerá en el corazón y dará fruto abundante al 30, al 60 y al 100%. Declaramos vida en este momento sobre cada corazón en el nombre de Jesús, la transformación que ocurre cada vez que somos expuestos a la gloriosa palabra y poderosa palabra de Dios. Bendito seas por ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo invito a que abra su Biblia en Hebreos 7. Ya vamos al capítulo 7 de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec. Y bueno, estos días hemos estado hablando acerca de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero quizás muchos no conocen a Melquisedec. ¿Quién será Melquisedec? Dirán algunos. Bueno, hoy es la oportunidad para descubrirlo, para comprender aún mucho mejor en qué consiste el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Entonces acompáñenme en la lectura, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, ustedes ven que nuestra Biblia nos conecta con Génesis capítulo 14. Acompáñenme por favor, porque el escritor de Hebreos no está inventándose la historia, sino que él conoce lo que Génesis habla acerca de Melquisedec y de Abraham. Yo quiero que usted me acompañe a Génesis 14, versículo 17, y veamos esta historia rápidamente. Bien, hay un rey con un nombre bien raro. Este rey se llama Kedorlaomer. Y este rey era muy poderoso en esta región donde estaba Abraham. Y él exigía a los reinos vecinos que le pagaran tributos, que le pagaran impuestos. Pero entonces los reyes de Sodoma y de Gomorra y otros 3 reyes más se negaron a seguirle pagando el impuesto a Kedorlaomer. Entonces Kedorlaomer se juntó con otros 3 reyes amigos de él y les dijo: muchachos, acompáñenme juntos, iremos a visitar a doña Ratona, habrá francachela y habrá comelón. En otras palabras, camine, vamos a cascar a los de Sodoma y de Gomorra, porque me dejaron de pagar el tributo. Y así fue, 4 reyes vinieron contra 5 reyes, y los 4 reyes derrotaron a los 5 reyes, a los reyes de Sodoma, Gomorra y otros 3. Y Abraham tenía un sobrino llamado Lot que vivía en Sodoma. Y se lo llevaron cautivo, junto con otras personas, mujeres y animales y propiedades y riquezas. Entonces
alguien que escapó vino y le dio la noticia a Abraham y le dijo: Abraham, imagínese que su sobrino Lot fue llevado cautivo por Kedorlaomer. Entonces Abraham dijo: no, esto no puede ser, yo voy a ir a libertar a mi sobrino. Yo me imagino que no debía ser fácil, porque estamos hablando de 4 reyes, un ejército, y Abraham con sus siervos, más o menos 350, dice la palabra, eran los siervos de Abraham, y los armó a todos. No eran hombres de guerra, eran pastores, eran agricultores, en fin. Pero Abraham se va con ellos a tratar de hacer algo que los otros reyes, Sodoma, Gomorra y los otros 3, no fueron capaces de hacer. Entonces, Abraham les cae de noche, ellos no lo esperaban y les ganó. Entonces recuperó a Lot y recuperó las propiedades y todo. Y ya venía Abraham contento por la derrota, y dice así en el versículo 17, Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, y aparece este hombre por primera vez en la Biblia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, este Melquisedec, pues es una figura misteriosa, que aparece en un momento. ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Dónde estudió? ¿Quién lo recomendó? No se sabe nada de Melquisedec. Pero Abraham parece ser que lo conoce. Y Melquisedec era rey de un lugar llamado Salem. Y también era sacerdote. Y noten que el que sale a buscar a Abraham fue Melquisedec. Y el que bendice a Abraham es Melquisedec, y parte pan y vino y comparte con Abraham en ese momento y lo bendice. Y es después de que Abraham es bendecido que Abraham entrega los diezmos a este hombre Melquisedec. Esa es la historia. Vuelva por favor conmigo a Hebreos y sigamos leyendo. Versículo 3. De Melquisedec se dice entonces que era sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea que Melquisedec fue el que compuso esa canción que dice: yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera. La canción es vieja. Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De dónde saca el escritor de Hebreos esto? Porque vimos que Génesis no dice, sino que simplemente apareció. Melquisedec apareció. Pero el punto es que él lo dice porque precisamente la Biblia no lo dice. No dice cuál era el papá de Melquisedec, cuál era la mamá, tampoco dijo cuándo nació, ni cuándo murió. Y es extraño porque Génesis es un libro, se conoce como el libro de las familias, porque si usted lo ve, ¿qué dice? Dice, y fulanito de tal, que era padre de fulanito de tal, hijo de Perencejito, ¿sí o no? Y siempre está relacionando la familia. Entonces, Melquisedec, que aparentemente según el texto es tan importante, siendo tan importante, lo normal es que dijera Melquisedec, hijo de fulanito. Por eso es que el escritor dice sin padre, sin madre.
Se atreve a decirlo porque si no lo menciona Génesis, es porque ¿dónde están esos padres? ¿Dónde está esa madre? Sin genealogía, ¿de dónde viene? Que ni tiene principio de días, porque no sabemos cuándo nació, ni se dice cuándo muere, ni fin de vida. Y el escritor dice algo, y es que es a semejanza de Jesús. Este Melquisedec, en esas características, es como Jesús, porque Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, porque Jesús permanece sacerdote hasta el día de hoy. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora, ¿qué se propone entonces el escritor? El escritor quiere, como hemos venido diciendo desde el principio, demostrar que Jesús es superior a, ¿no? Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Josué, superior a, ¿quién más dijimos por ahí? A Moisés. Ahora Jesús es superior al sacerdote levítico porque viene del linaje de Melquisedec. Y si Melquisedec, según el texto, es quien bendice a Abraham, se entiende que el que bendice es superior al que es bendecido. Entonces, ustedes deben saber que de Abraham es que viene Leví. Leví, que es de donde viene la tribu, es la tribu de donde viene Aarón y Moisés. No había nacido. Apenas Abraham es el primero de los patriarcas. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene las 12 tribus entre los que está Leví. Entonces, está queriendo decir el texto que si Melquisedec bendijo a Abraham, es porque todo lo que es Abraham y todo lo que hay en Abraham es inferior a Melquisedec. Es decir, que Leví, que estaba en la genética de Abraham en ese momento, estaba siendo inferior a Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví, porque hay una bendición que se entrega del mayor al menor. ¿Y por qué es tan importante que nosotros definamos esto? Porque el sacerdocio que ahora nos cubre a nosotros es mucho superior a ese sacerdocio de la ley, a ese sacerdocio impuesto en el tiempo de Aarón. Y el sacerdocio en el cual usted y yo estamos tiene unas promesas aún más grandes, más gloriosas, más poderosas. Ahorita vamos a ir profundizando en esto. Entonces, dice que primero Melquisedec bendice a Abraham como señal de que es superior, y segundo, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que es otra forma de demostrar que Melquisedec era superior a Abraham. Y que incluso Leví, ese sacerdocio tan glorioso, estaba dándole los diezmos a Melquisedec en Abraham. Y aquí hay una cosa bien interesante, y es que hay cosas que uno como padre hace que cubre a los hijos. Abraham dio unos diezmos a Melquisedec, y en esos diezmos iba la parte de Leví. Hay cosas que usted hace, y cuando usted tenga a sus hijos, eso que usted hizo va a repercutir en la vida de ellos de alguna manera. Muchos
han experimentado problemas con sus hijos, pero no se han dado cuenta que quizás en el pasado hicieron cosas que afectaron esa genética en sus hijos. Abraham bendice a Melquisedec y entrega los diezmos. Y eso le es contado por justicia a Leví. Algo que hizo el padre es contado por justicia para su hijo. De ahí que los que están solteros no tienen hijos. Recuerden, aunque no tengan hijos, esos hijos van a venir un día. Y todo lo que usted haga hoy, en lo que usted glorifique a Dios, lo que usted bendiga a Dios, lo que usted haga para el Señor, traerá para sus hijos bendición. Hay que aprovechar el tiempo, porque no somos nosotros solos, detrás de nosotros viene gente. Y todo lo que hagamos bien hoy repercutirá para esas generaciones en bendición. Ciertamente dice versículo 5, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo que acabamos de decir ahora, es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, se refiere al sacerdocio levítico. En este contexto, quienes reciben los diezmos son hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, la tribu de Leví no tenía ley sobre sí de diezmar, sino que el pueblo, las otras tribus, tenían ley de entregarle diezmos a los levitas. ¿Dónde está eso? Acompáñeme a Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Leamos desde el 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, ustedes saben, son 12 tribus, y cuando llegó el momento de repartir las tierras, a cada tribu le entregaron una porción de tierra, pero a los levitas no les dieron tierra. Los levitas debían distribuirse por toda la nación, repartirse por todo el territorio de Israel, y no tenían tierrita para cultivar, nada. Ellos no tenían una herencia, no tenían firmado a nombre de ellos ninguna escritura que los hacía propietarios de un terreno, porque el Señor dijo: ustedes van a vivir de los diezmos que todo Israel traiga, son para ustedes, es una ley. Entonces, de los diezmos vivían los levitas, sacerdotes, y a eso se refiere el texto aquí en Hebreos. Acompáñenme, sigamos leyendo. Vamos en el versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y chévere que Melquisedec es quien le sale al encuentro a Abraham. Abraham viene de derrotar a estos reyes y Melquisedec es el primero que parte pan y vino. Ustedes saben que eso representa a Jesús, el pan y el vino, el compartir el pan y el vino. Y es como si hubieran tenido una cena
Es como si hubieran compartido a Cristo en ese momento Abraham y Melquisedec. Y lo bendice. Después de lo que lo bendice, es que Abraham entrega los diezmos. Y declara algo, Melquisedec declara algo tremendo, y es: porque el Señor fue el que te dio el poder para ganarle a esos reyes. Y Abraham lo entiende así, y creo que es la razón por la cual Abraham entrega también los diezmos, porque él entiende que la victoria se la entregó Dios a él. Ahora, bueno ver también que uno entrega los diezmos es después de que es bendecido. ¿Amén? Uno no da los diezmos para ser bendecido. Miren que Abraham no salió a buscar a Melquisedec antes de la batalla. Venga, Melquisedec, hermano, es que tengo un problema, necesito ir a pelear contra 5 reyes muy poderosos, muy fuertes. Tome los diezmos con el fin de que me eche la bendición y me vaya bien. Así no funciona. Porque muchas personas tienen ese concepto del diezmo. Voy a diezmar para que Dios me bendiga. Y cuando no diezman, el miedo es que algo malo les pase. Pero Dios no funciona así, y las cosas con el Señor no funcionan así. ¿Usted por qué diezma? Porque Dios ya lo ha bendecido a usted. No para que Dios lo bendiga. Hay que cambiar ese orden en la mente. Dios no te va a pedir algo que no te ha dado primero. Él primero te bendice, y de lo que Él te da es que tú apartas una parte para Él. ¿Por qué? Porque estás agradecido y porque has sido provisto, porque tienes lo necesario, porque has enfrentado cosas difíciles y has salido victorioso. Ahí es cuando tiene sentido el diezmo. Ahí es cuando se hace en gratitud. Noten también ustedes que los levitas recibían los diezmos de los hebreos por ley, porque era una ordenanza, tocaba hacerlo. Pero noten que Melquisedec, que está mucho antes de la ley, recibe los diezmos de Abraham, y en ningún momento se menciona que era por ley, porque era una obligación. Fue algo que le nació a Abraham a razón de que Melquisedec era superior. Era un reconocimiento a su sacerdocio. Entonces Abraham le entrega los diezmos y lo hace sin ninguna presión, sin ninguna exigencia, sin ninguna ley. Muchas personas dicen que en las iglesias cristianas se obliga a diezmar, que usted tiene que diezmar, que si no diezma le va mal. Pero quiero decirles que no es así. El diezmo, para que funcione, para que suba ante los ojos de Dios, debe ser de corazón, de gratitud, y debe ser porque Dios me bendijo ya. Es porque yo ya tengo algo. Muchas personas sufren que no tienen nada que diezmar. Bueno, quizás Dios no ha entregado la bendición, pero cuando te la entrega, ahí es donde a ti te corresponde, en amor y en gratitud, hacerlo también. Sigamos leyendo versículo 'Vamos a dejar hasta el 10 nuestra lectura de hoy. Y quiero que comencemos a mirar. Siempre tratamos de que el texto nos lleve a una parte práctica. Primero quiero que lean conmigo el versículo 5 una vez más, para hacer una claridad también en torno a los diezmos. Dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Usa la palabra mandamiento, ¿sí?
Entonces, hay personas que han malinterpretado este texto para decir que no se debe diezmar porque era un mandato antiguo y que ya no es mandato, que por eso no hay que diezmar. ¿Por qué lo dicen? Porque usan el versículo 5 y lo pegan inmediatamente con el versículo 18. Si usted lee el versículo 5 y lo junta con el 18, pareciera que estuviera diciendo la Biblia que ya no hay que diezmar. Acompáñeme y verá, léase el 5 y luego brínquese el 18, haciendo énfasis en la palabra mandamiento. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, como el texto viene diciéndonos que el sacerdocio de Leví es inferior al de Melquisedec y que ya el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio de Melquisedec no opera la ley, entonces es que se hace esa unión de esos dos versículos y, por ejemplo, los testigos de Jehová lo hacen. Dicen que la Biblia dice que está abrogado el mandamiento a causa de la debilidad e ineficacia. Pero sí, ambos versículos mencionan la palabra mandamiento, pero hay que leer todo el contexto. ¿De qué viene hablando? Versículo 16. ¿Qué mandamiento dice? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces explicamos lo siguiente. Para ser sacerdote levítico habían unos mandamientos, y a esos mandamientos es a los que se está refiriendo el texto. ¿Cuáles eran los mandamientos? Mire, si usted quería ser sacerdote, usted tenía que demostrar que usted descendía de la tribu de Leví. Si usted quería ser sumo sacerdote, tenía que demostrar no solamente que usted era de la tribu de Leví, sino que usted venía de Aarón. Muchos, después de los años, cuando Israel fue atacado y destruido, el templo y todo lo demás, muchos perdieron el linaje, muchos perdieron los documentos que los acreditaban como levitas. Entonces, cuando querían venirse a presentar delante de los sacerdotes y decir, venga que yo soy levita, entonces les decían, muéstreme sus papeles, ¿cuáles son sus padres? Por eso la importancia de que de Melquisedec no se habla de padres. Muéstreme cuáles son sus padres y demuéstreme que usted es levita para poder participar de las bendiciones de ser levita, como por ejemplo los diezmos y también poder ministrar. Si usted no tenía forma, así usted fuera genéticamente levita, pero usted no tenía forma de demostrarlo, usted no podía ser sacerdote. Eso lo ordenaba la ley. Y digámoslo así, usted ya es levita, incluso descendiente de Aarón, pero la ley decía que habían más o menos 142 defectos físicos que si usted tenía uno de esos, no podía ser sacerdote. Entonces, el tema de ser sacerdote bajo la ley, bajo la dirección de la tribu de Leví, era muy complejo. Y ahora mencionan a un Melquisedec, a un aparecido. ¿Quién es el papá? ¿De dónde viene? ¿De cuál tribu es? Pues todavía no habían tribus. Y lo declara la Biblia como sacerdote para siempre. Y luego aparece Jesús. ¡Ay, Jesús, sacerdote! A ver, déjeme ver sus credenciales. No, yo no soy de Leví, yo soy de Judá. Menos. Si no es de la tribu de Leví, usted no puede ser sacerdote, ahora menos sumo sacerdote. Por eso es que el sacerdocio de Jesús se sale de esos parámetros legalistas, levíticos. Y el que no debía ser sacerdote termina haciéndolo por lo que padeció, ¿recuerdan? Ahora es sumo sacerdote. Entonces lo que queda abrogado no es el mandamiento de los diezmos.
Lo que queda abrogado es el mandamiento del sacerdocio levítico. Por eso usted y yo somos sacerdotes, aunque usted no tenga nada que ver con Leví. Porque usted es también del linaje de Melquisedec. Usted, al hacer re hermano de Jesús, usted termina siendo también sacerdote, según ese orden. Y usted, si es tuerto, visco, manco, feo, gordo, lo que sea, usted puede servir al Señor. No hay ninguna restricción. Esa es la diferencia entre un sacerdocio y otro. Bien, ahora sí vayamos al punto que queremos profundizar. Entonces acompáñenme al versículo 2. Dice la palabra: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ustedes saben que Jesús es Rey de Justicia y es Rey de Paz. Amén. Lo mismo que también Melquisedec, porque Melquisedec es una imagen de Jesús. El jueves hablamos de una palabrita. ¿Cuál fue? Esperanza. Hoy vamos a hablar de justicia y paz. Porque si el sacerdocio de Jesús vincula la justicia y la paz, pues esa justicia y esa paz lo vinculan a usted también. Usted tiene que estar envuelto en el tema de la justicia y de la paz. Y de eso quiero que hablemos esta mañana. Ya hablamos de lo que significa tener esperanza y lo importante que es tener esperanza. Pero hoy vamos a hablar de la justicia y de la paz. Bien. Lo primero que hay que decir es que sin justicia no hay paz. La Biblia declara en varios textos que ahora vamos a mirar que el orden siempre será el mismo: justicia y luego paz. Si no hay justicia, no puede haber paz. Miremos los textos para que usted vaya dándose cuenta de que efectivamente hay una relación. Romanos 5:1, por ejemplo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Primero es ser justificados. Primero es que la justicia de Dios obre en nuestras vidas para que luego sí podamos tener paz. Luego dice Romanos 14:17: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero que haga un énfasis muy importante en la frase en el Espíritu Santo. Hay que profundizar ahí, ahorita lo vamos a hacer. Por ahora simplemente quiero demostrarle que bíblicamente primero es la justicia y después la paz. Y para que quede bien clarito, yo creo que no hay un versículo que lo exprese mejor que Isaías 32, 17 y 18. Isaías 32, 17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Qué produce la justicia? Paz. El mismo texto lo dice: y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Versículo 18. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amada iglesia, el jueves aprendimos que usted necesita tener esperanza, amén. Pero hoy aprendemos que usted necesita justicia y paz. Hablemos de paz. Si usted es un sacerdote según el orden de Melquisedec también, usted debe ser una persona que viva en justicia
y que experimente paz. Un cristiano está llamado a experimentar paz. Dejemos la justicia quieta para que ahorita entendamos mejor qué es justicia. Hablemos de paz, que eso sí, yo sé que todos tenemos con mayor claridad el tema de la paz. Porque o la tenemos o porque nos falta. ¿Cuántos han sido conscientes de momentos en los que no ha tenido paz? ¿Cuántos esta semana vivieron una semana de esas donde no tuvo paz? Tranquila que eso se llama miedo escénico. Pero sí hay una realidad. Hay una realidad, no la podemos negar. Hay momentos en la vida en donde nosotros no tenemos paz. Eso es una angustia, es una desazón, es un miedo, es un temor, es un sustico por allá, es una maluquerita. Horrible. Y saben, el reino de Dios es un reino de paz. Él quiere que usted tenga paz. ¿Qué le genera a usted no tener paz? ¿Por qué usted no tiene paz? O digámoslo de otra forma, ¿qué hacemos para conseguir la paz? Vimos el jueves que Dios no solo prometió la bendición, sino que juró que nos daría lo prometido. ¿Para cuántos es suficiente que Dios prometa? Ahora, ¿para cuánto sería suficiente que prometa y que jure? Y entre su promesa está su paz. La paz suya está prometida y Él juró que eso sería para usted. La pregunta es, ¿y yo por qué no tengo paz? ¿Por qué me cuesta tanto vivir en paz? Esas casas donde uno llega y ya quiere salir pitado. El ambiente es tan pesado, tan harto, tan maluco. O esas casas donde usted llega y usted dice, ay, esto aquí tan amañadores, esta paz. Ay, aquí se siente una paz. Hay unas casas en donde solo se alega, todo es alegado, todo es peleado, todo es a la fuerza. Y peor si es una casa cristiana. Y apenas los vecinos escuchan esa adentro la gritería más horrible. Y es que cristianos, ahí viven cristianos. Debe ser que están haciendo guerra espiritual. Y es el boleo de platos, de ollas. Vuelan chanclas. Entonces, claro, a usted hoy le estoy diciendo yo que usted tiene que tener paz. Entonces usted se va a ir a buscar paz. Le voy a decir 4 formas en que las personas intentan buscar la paz. De las 4 solo una funciona, pero le voy a mencionar las 4, porque quizás usted usa una de esas, porque usted quiere paz. La primera forma de buscar la paz se llama el escape. El escape. ¿Qué es el escape? El cine, la televisión, las distracciones, los hobbies. Y nos buscamos algo para hacer. A mí, por ejemplo, me entretienen los bonsáis. Ese es un hobby para mí. Aunque con eso hay guerra en mi casa porque nadie quiere los arbolitos, solo yo. Y entonces me ven echándole agua a esas matas y dicen, ay, si vea, usted cuida más esas matas que a nosotros. Pero los bonsáis se convierten en una terapia. Pero hay una realidad. El escape
es un paliativo nomás, no una cura. Porque usted va, se entretiene, jugó billar, listo, jugó billar, pero tiene que volver a su realidad. Se fue para cine, se fue a vitrinear, se distrajo, se le olvidó el problema, pero tiene que volver a su realidad. El escape funciona por un ratico nomás, pero la gente trata de extender ese ratico al máximo porque necesita paz. Hay que buscarla en la marihuana. Busquemos la paz en la marihuana. Hay una necesidad de buscar la paz, pero no es el escape, porque el escape no cura, ¿sí o no? Nos distrae y chévere, sirve, ¿sí? La señora que le gusta el punto cadeneta, y se entretiene. Pero eso no resuelve el problema. Tiene que volver a su realidad. Y esa aterrizada la dura, ¿sí o no? Segunda forma en que las personas buscan la paz: la evasión. La evasión de impuestos. La evasión, evadir. Huir de los problemas. De entrada sabemos que no funciona porque los problemas hay es que enfrentarlos. Pero uno no quiere enfrentarlos. Entonces uno huye de ellos. ¿Qué hace uno? No existe, no hay problema. Es como el hambre que es psicológica, ¿sí o no? No tengo hambre, no tengo hambre. A mí no me da hambre. O el frío también es psicológico, ¿sí o no? No tengo frío, tengo frío. Usted trata de evadir la realidad. Y puede que conscientemente usted logre evadir el problema, pero nuestro cerebro funciona las 24 horas del día y usted tiene una parte consciente y otra inconsciente. Déjeme decirle que la parte inconsciente va a seguir pegada del problema. De ahí es que usted no entiende por qué se le cae el pelo a veces. Porque se estresa y no sabe por qué. Mire, hay un área en su mente que conoce que hay un problema. Quizás usted no lo quiere reconocer, pero su cuerpo lo refleja. Refleja la tensión, refleja la angustia, aunque usted no sea muy consciente, porque hemos tratado de evadir el problema. Tampoco es la solución. Los problemas no se resuelven evadiéndolos, sino enfrentándolos. Segunda. ¿Qué? Eso, está bien. Están en la jugada. Tercera. La componenda. Componenda, dícese del arreglo provisional de un asunto. Acuerdo forzoso. Es la forma más corriente de hacer las paces. Un acuerdo forzoso. Es lo que hace el gobierno con la guerrilla. Es un acuerdo forzoso. Hagámonos pasito. Usted da, yo doy. Usted quita, yo quito. Pero en el fondo no hay un deseo genuino por dejar. Es un contrato, es un convenio. ¿Y sabe qué pasa? Tarde que temprano esos convenios se rompen. Se rompen. Finalmente la guerrilla vuelve a ser guerrilla. El que quiere seguir haciendo lo malo lo sigue haciendo. El que quiere seguir siendo grosero sigue siendo grosero. La componenda tampoco es la forma de encontrar la paz, porque no es de fondo, no es de corazón. Y el mundo la intenta resolver así, ¿no? Con componendas, con contratos, formas que de alguna forma garanticen que usted y yo no vamos a pelear por lo menos en 5 años. Pero eso es temporal. Las componendas también son temporales.
Y la cuarta, no señora, ahí sí no me enrede. La cuarta es la definitiva, la que funciona, la que es. Es la que usted necesita aplicar. Es por esta que usted no tiene paz. Es porque usted no ha hecho esto. ¿Listos? Ya lo dijimos, ya lo sabemos. El camino de la justicia. Esa es la cuarta forma de obtener paz. El camino de la justicia. ¿Cómo así? Básicamente es aceptar, ojo, aceptar la voluntad de Dios. Es la mejor forma en la que usted recibe la paz prometida, a través de la justicia. Por eso estamos diciendo que sin justicia no hay paz. Ahora, yo sé que la pregunta suya es: listo, la justicia. ¿Y la justicia qué es? ¿Cómo puedo entonces desarrollar justicia? Porque yo quiero paz. Yo quiero paz. Bueno, entonces tenemos que hablar de dos tipos de justicia, de dos tipos de paz. La primera justicia, la que Cristo le entrega a usted por el simple hecho de usted rendir su vida a Él. Eso es lo que dijo Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Entonces allí tenemos la primer justicia y la primer paz, están juntas. Es la que Jesucristo entrega cuando venimos a Él. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y pides perdón, yo sé, lo hemos experimentado todos, el ser perdonado trae un descanso. Trae un alivio, trae una paz. Esa justicia no la ganaste tú no hiciste nada por ella. Te la entregó Cristo en la cruz. Lo único que te tocó a ti fue creer. Entonces tú crees y Él te justifica, Él te entrega su justicia. Él te hace justo a los ojos del Padre, aunque tú no has hecho nada. Lo único que has hecho es pecar. Pecar y pecar y pecar y mereces la muerte. Pero hay una justicia que es por la fe. Y es cuando aceptamos a Jesús. Y esa justicia trae paz. Amén. Qué rico. Y muchos se quedan ahí. Pero hay que dar un siguiente paso a otro tipo de justicia, a otro tipo de paz. Tanto la primera justicia y paz que les dije, como la segunda justicia y paz que les digo, hacen parte del reino de los cielos. No es que una sea y la otra no. El paquete es completo. El paquete del reino de los cielos, porque lo dijimos ahora, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo eres justificado y recibes paz. Amén. Pero entonces, ¿por qué no tengo paz? Porque te falta la otra parte de la justicia. A ti te corresponde hacer una parte también. Y es ahí en donde fallamos, porque Cristo no falla a la hora de perdonarnos. Él es perfecto en perdonar. Pero usted y yo, a la hora de caminar en justicia, es en donde fracasamos. Por lo tanto, la paz que proviene de esa justicia no llega a nuestra vida. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Que hay dos tipos de justicia. Bien, vamos a mirarlo. Entonces, a ver. Si usted quiere puede anotar el paralelo entre la primera justicia y paz con el paralelo entre la segunda justicia y paz. La primera justicia y paz, Romanos 4:5, explican la primera justicia de la que les hablé ahora, la que es por la fe en Jesucristo.
Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, noten que esta justicia no es haciendo nada, usted la gana por hacer nada, pero mas al que no obra, sino cree en aquel que ¿qué? Justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la primera justicia, la que proviene de la fe, y que va acompañada de la paz que proviene de ahí también. ¿Cuál es esa paz? La que ya dijimos en Romanos 5:1. Se lo vuelvo a leer, anote usted también allí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz que da el saber que ya no le debo nada a Dios, porque he sido justificado. Entonces allí tenemos el primer grupo, ¿listo? La justicia que proviene por la fe y la paz que proviene de haber sido justificados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pasémonos a la otra justicia, la que corresponde a nosotros. Romanos 6:13. 6:13. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí es en donde todos decimos ahora sí todo tiene sentido, yo ya entiendo por qué no tengo paz, porque yo no he presentado mi vida como instrumento de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Un cristiano que presenta sus miembros al pecado comete injusticia, por lo tanto no espere tener paz. Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Miren que ya es un trabajo de nosotros hacia Dios. Me presento ante Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta clase de justicia también va a traer paz. Y es ahí en donde estamos fallando los que no tenemos paz. Es porque nosotros no hemos presentado a nuestros miembros de esta manera al Señor. Continúa diciendo en ese mismo capítulo, en el versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? También está en ti si quieres seguir siendo esclavo del pecado. Cristo te hizo libre del pecado, pero el cristiano decide si quiere seguir en lo que ya el Señor lo liberó. Si tú sigues en eso, jamás vas a tener paz. El pecado nunca te recompensará con paz. Versículo 18 al 20. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ahora ya no somos libres acerca de la justicia, nos toca buscar la justicia. ¿Han oído ustedes ese texto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿A qué se refiere ese reino de Dios y a qué justicia? Si usted mira el contexto de ese texto, está hablando acerca de que nos preocupamos porque no tenemos que comer, que vestir, lo que nos roba la paz. No, ¿y yo con qué voy a hacer esto mañana? ¿Y yo con qué voy a pagar esto? No, y se me dañó la nevera. No, y se me descosió el vestido de la licuadora. Y todo eso empieza a quitarle a uno la paz. Entonces el Señor le dice a uno: venga, pero ¿cómo así? ¿En qué habíamos quedado pues?
Yo les dije que ustedes valían más que las aves, que las flores. ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Ah, claro, es porque ustedes no buscan la justicia. Por eso están preocupados por esas cosas y por eso están inquietos por cosas que yo resolví, dice el Señor. Si ustedes se ocupan de la justicia, lo demás es ¿qué? Añadido. Por lo tanto van a tener paz. Pues, ¿usted por qué se va a preocupar por algo que le añaden? Algo que le garantizan ya tener. Al cristiano le garantizan tener ropa, comida. ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo, mas teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. De ahí para arriba lo que nos den es vocelería. Son lujos. Y creo que usted y yo hemos recibido de ahí para arriba más que solo comida y vestido. Dios ha sido fiel. Pero Él se pregunta, ¿y entonces por qué se preocupa? Nos preocupamos porque hemos dejado la justicia. Ahora hablemos del reino de los cielos. También hablemos del reino de los cielos, porque el reino de los cielos también tiene dos facetas, como la justicia y la paz. Se puede entender reino de los cielos como el área, el dominio de Dios, el lugar de Dios. El lugar de Dios, su cielo, ¿cierto? Su espacio. Pero en este contexto no habla de ese reino. Más buscar el reino de Dios, su justicia, no está hablando directamente en primera instancia de ese lugar, sino de otro del que ya voy a hablar. Otra forma, estoy hablando haciendo el paralelo, ¿no? Estoy aquí en este lado. En este lado dice el área, el dominio de Dios, el lugar de Dios. También reino de Dios en este lado es total providencia por encima de todas las cosas. El reino de Dios es que Dios tiene control sobre todas las cosas, Él manda sobre todas las cosas. Eso es también reino de Dios, pero ese es de este lado. Reino futuro, final de la edad, cuando Cristo venga por segunda vez. Ese también es el reino de los cielos, cuando Él venga como rey. También se entiende. Pero hay otro reino de los cielos, que es en el que Él habla el contexto, en el que estamos hablando nosotros ahora. ¿Cuál es ese? Donde operan las reglas de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios significa busca cumplir las reglas del reino de Dios, porque eso es justicia. Cuando Jesucristo se fue a bautizar, Juan el Bautista se le oponía y le decía, no, yo no te puedo bautizar a ti, no soy digno ni de amarrarte una chancleta, ahora que yo te bautice. Y Jesús le dice, deja así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Porque el bautizarse hace parte de la justicia que Dios pide de nosotros. Él te hace salvo, Él limpia tus pecados, pero Él te dice, bautízate. Esa justicia te corresponde a ti. Entonces, reglas. También, reino de seguridad, reino redentor, seguridad de la redención. Eso también es el reino de los cielos, del que estamos hablando. Esa paz proviene de esa seguridad que yo tengo de haber sido redimido. Y tercero, habla de que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, que es de luz. Habla entonces de que buscar el reino de Dios y su justicia es salir de las tinieblas y estar en la luz al reino donde fuiste puesto. Entonces, cuando se habla de buscar primeramente el reino de Dios, dice, busca cumplir las reglas del reino. Busca vivir en ese reino de salvación. Cuida tu salvación. Cuida estar a la luz. No estés en las tinieblas, no hagas las cosas a escondidas. Mas buscar primeramente eso, el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a explicar un poquito más la justicia. Y para eso, volvamos al texto que ya vimos en Romanos 14, 17. Acompáñeme a Romanos 14, 17. Yo espero no estar enredándolo mucho a usted. Si no, ahorita al final miramos cómo lo desenredamos.
Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios, del que estamos hablando, de las reglas, de la luz, de todo eso, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miremos el contexto, ¿de qué está hablando? Porque cuando miremos el contexto vamos a entender a qué justicia es la que el Señor nos está pidiendo. Aquí nos está dando un ejemplo. ¿Cuál es? El texto en Romanos le está hablando a aquellos cristianos que son fuertes en la fe, a los maduros en la fe, no a los débiles. El texto está más inclinado a hablarle a los fuertes. Y les dice: ustedes que son fuertes, firmes en la fe, maduros en la fe, cuídense de hacer tropezar a un débil en la fe. Eso es justicia. Eso es justicia. Justicia es que si por comerme un pedazo de carne, yo que soy fuerte en la fe, hago caer a un débil, no estoy haciendo justicia de Dios. Por lo tanto, no voy a recibir paz, no voy a vivir en paz, porque el Señor quiere que convivamos fuertes y débiles en la fe, bajo el mismo techo, sin que el uno sea tropiezo para el otro. Es un ejemplo de esa justicia. Es que yo cuido de otra persona y que hago lo que sea con tal de que esa persona no tropiece en el Evangelio. ¿Hasta dónde hay que llegar en eso? Dice, incluso hasta no comer carne. O sea, ¿quieres cumplir la justicia de Dios? Haz lo que tengas que hacer para no ser tropiezo para otro. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es justo para Dios. Que si tú tienes fe, dice el texto, tenla para ti. No chicaníes. No le digas al débil en la fe: ay, pero yo porque sí pude. Ay, pero yo porque sí ayuné 40 días y 40 noches y usted no. Ay, pero porque yo soy capaz de orar 8 horas al día y usted 5 minutos. Dice el Señor: si tienes tu fe y si eres capaz de algo, pues eso es para ti. Guárdalo, no chicaníes con eso, no humilles al otro. Más bien, todo lo que tengas que hacer para que ese otro no vaya a encontrar tropiezo en ti. Entonces dice cosas como: bueno es no comer carne, versículo 21, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes que pensarlo 2 veces, 3 veces si es posible. Si esto que voy a hacer hace tropezar a mi hermano, o esto lo ofende, o esto lo debilita, entonces no lo voy a hacer. Aunque sea bueno, pero si eso hace tropezar al débil, no lo voy a hacer. A eso se refiere, por eso ese texto está insertado ahí, en torno a que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, sino que no seas tropiezo para otro. Por lo tanto, también, ya lo dije, justicia tiene que ver con que tú pongas las cosas de Dios primero que las otras cosas. Para que no te afanes por qué has de comer o qué has de vestir, porque ese texto lo dice así, Mateo 6:33. También habla del reino y justicia. Combina en un mismo versículo el reino y la justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amada iglesia, como el tema de hoy es justicia y paz, evidenciada en la paz, y tú quieres tener paz, el Señor te dice: mira, para que tengas una paz permanente, no solo la que encuentras cuando vas a vitrinear
o disfrutas de un hobby. Una paz real. Debes hacer justicia. La justicia en primera instancia está relacionada con tu hermano, con la persona que tienes al lado, en hacer lo que sea para que tu hermano no tropiece por causa tuya. Haz lo que tengas que hacer, pero haz que tu hermano camine derechito, porque eso es justicia. Y 2, ¿quieres tener paz? Ocúpate del reino. No tanto en qué has de comer, qué has de dormir, dónde has de dormir, con qué has, porque eso ya está resuelto. ¿Quieres tener paz? Ocúpate de las cosas de Dios, del reino de Dios. Él ya te dio una paz y Él ya te justifica con su sangre, pero a ti te corresponde hacer tu parte. Si tú te empiezas a ocupar del reino de Dios, vas a darte cuenta cómo la paz comienza a crecer en tu corazón. Inunda todo tu ser. Si tú le dejas una porción muy chiquitica de tu diario vivir al reino de los cielos, eso va a reflejar la paz que tú vas a tener. Así también de chiquita será tu paz. Dale prioridad al reino de los cielos, dale prioridad a la justicia de Dios, y tú vas a tener esa paz que el Señor juró que nos daría. Y termino pidiéndole que se devuelva, qué pena con usted, o avance una vez más a Romanos 14, 17, donde estábamos ahora. Donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ojo, en el Espíritu Santo, y con esto terminamos. John Piper, que es un gran predicador, creo que él murió hace como un año, no sé, bueno, John Piper, escribió esto en torno a en el Espíritu. Dice, lo que agrada a Dios no es solo cuando servimos, ni solo cuando intentamos hacer lo correcto. Me gusta eso. Uno quiere agradar a Dios y lo hace cuando le sirve, ¿cierto? Y lo hace cuando intenta hacer lo correcto. Pero hay un problema. Lo que agrada a Dios no es solo cuando servimos, ni solo cuando intentamos hacer lo correcto que Él ordena, sino cuando lo hacemos de una cierta manera o de la manera correcta. Esa manera es, según Romanos 14, 17, en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros hemos buscado en el servicio agradar a Dios y encontrar paz. Incluso a la hora de ofrendar, buscamos paz. Ay, voy a cumplir con el Señor, que esta semana me vaya bien, que no falte el empleo, que no falte. ¿Cuál es la motivación? A veces servimos por obligación, a veces servimos porque nos vean, a veces servimos porque Dios lo ordena, Dios lo manda, pero nada de eso va a agradar a Dios. Cuando tú presentas tu ofrenda y no la presentas en el Espíritu, puede ser millones de pesos, pero Dios no se va a ver agradado por esa ofrenda. Tú puedes limpiar las sillas de este lugar un sábado desde las 8 de la mañana y terminar a las 12 de la noche. Pero si no lo hiciste en el Espíritu, no agradaste a Dios con tu servicio. Hay una manera de servir a Cristo que lo desanima a Él.
Hay una manera de dar los diezmos y las ofrendas y no tener a Dios contento. Hay una manera de hacer lo correcto, incluso hacer lo que es correcto, pero Dios no estar contento con eso, porque Él quiere que se haga en el Espíritu. O sea, acompáñeme, ya con esto termino. Hechos 17:25. Dice, Cristo, aunque ahí en el versículo no está hablando de Cristo, pero el contexto viene hablando de Cristo, por eso yo digo, Cristo, no, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tú no puedes limpiar una silla pensando que Dios lo necesita. Tú no puedes traer 15 millones de pesos a la iglesia pensando que Dios lo necesita. Dios no lo necesita. Dios no necesita el servicio de ninguno de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Él es quien nos da vida y aliento. ¿Será que nuestro servicio le va a dar vida y aliento a Él? ¿Será que nuestra ofrenda le va a pagar el arriendo a Dios en el cielo? Y nada que se haga con esa idea agrada a Dios. No es honrado por manos de hombres de esa manera. Por lo tanto, todo lo que tú hagas, hazlo en el Espíritu, hazlo para Dios. Por eso aquí las ofrendas, qué horrible y qué jartera y qué terrible que alguien pase aquí sintiendo que lo hace por necesidad, por obligación, por ley. Déjeme decirle que aunque ese dinero aquí es usado y se necesita, el Dios que ve el corazón con el que se dio esa ofrenda no quedará honrado. De ahí que todo el que participa del altar y trae su diezmo y su ofrenda, nosotros anhelamos que lo haga en el Espíritu, con esa conciencia y con esa claridad, porque eso sí es justicia de Dios, eso sí llena y alegra el corazón de Dios. Y si tú le vas a servir a Dios en algo, no lo hagas porque estás en una lista y te llamaron a decir, le toca a usted, y tener que venir porque toca. Tú lo haces y se ve el trabajo hecho, pero no subió al Señor. De ahí que terminamos agonizando en las cosas del Señor, porque hacemos y hacemos, damos y damos, pero nada pasa a nivel espiritual, porque no lo hemos hecho en el Espíritu, sino en nuestras fuerzas, con una idea equivocada. Si tú le vas a dar algo a Dios, debes saber que Él no lo necesita, que Él es el dueño del oro y de la plata, que si tú lo vas a hacer por gratitud, por una motivación diferente, que tú te asegures de que eso va a subir a la presencia de Dios. De ahí que el tema de que si el diezmo es de ley, que no es de ley, que si es el 10%, que si es el 20%, que si... Eso carece de importancia a la hora de mirar el corazón. Tú puedes dar el 25% con esta óptica y no sirve de nada. Asegúrate de que lo haces para el Señor. Eso es así de sencillo. No es más.
Y ahí es cuando el Señor dice, nada hagan por contienda ni vanagloria, nada, nada, nada. Ay, no, 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 no. Van a barrer y van a pelear por eso. Ay, no, no, no. Dice el Señor, ay, no, no barra, no barra. La mamá que le dice, ¿quién va a ir a la tienda a comprar los huevos? Ah, entonces voy yo. No, deje así, no, no, si es para pelear, yo voy, yo voy. Entonces, la tarea es más, ¿qué hay en mi corazón para Dios? Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, había un reconocimiento de lo que era Melquisedec. No le dio los diezmos por obligación, los dio porque entendía quién era ese Melquisedec y qué representaba ese Melquisedec. Representaba a Cristo mismo. Por eso quedó consignado aquí eso. Por eso es tan importante. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el más grande y extraordinario. Y si tú vas a hacer algo por Él, lo tienes que hacer en ese reconocimiento, que no hay nadie como Él, que tú no le sacias ninguna necesidad a Él, que tú ya eres bendecido por Él. Pongámonos de pie y vamos a orar. Espero que haya quedado desenredada la pita. Bueno, ya sabemos cómo vamos a obtener paz, ¿amén? Sea lo que sea que tú hagas, hazlo en el Espíritu, para el Señor, y vas a tener paz. Hazlo con amor, hazlo de corazón, pensando en la otra persona, en tu hermano, descansando en su promesa. Prometió que nada te va a faltar. Así ha sido y así será. Si eres hijo de Dios, no te preocupes que vas a comer mañana. Eso ya está solucionado. Ya Dios tiene todo fríamente calculado para sus hijos. Pero si hay algo que te toca a ti, es presentarte ante Él con un corazón puro, limpio, en gratitud, en alabanza, en el Espíritu. Lo que sea que tú le presentes, preséntalo de corazón. Amado Dios y Padre, y en esta casa nosotros queremos hacer las cosas de corazón. En esta casa queremos hacer las cosas en el Espíritu, Señor. Queremos ser movidos por una conciencia real y verdadera de lo que tú eres, Señor. Que tú significas. Tú eres Dios. Tú eres nuestro sumo sacerdote, quien intercede día y noche por nosotros. ¿Cómo no darte adoración? ¿Cómo no darte alabanza? ¿Cómo no darte honra y gloria? Perdona las veces que pretendiendo servirte hemos cargado tu corazón, hemos dañado al hermano, hemos ofendido, hemos hecho tropezar. Permite que todo cuanto hagamos suba a tu altar en olor fragante. Llene ese lugar de adoración y de honra verdaderas. Queremos rendirte todo nuestro ser y todo lo que somos a ti, Señor, de corazón. No queremos ser religiosos. No queremos una vida doble. Queremos ser de los que se ocupan del reino y de su justicia. Y lógicamente de los que disfrutan de la paz. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible para todos los que se acerquen a ti, Señor, con un corazón humillado.
Hoy declaramos que todo el que necesite paz regresará a su casa rodeado de esa paz. Hoy declaramos, Señor, que viviremos en justicia, que haremos lo que te agrada y lo haremos de corazón. No para que nos vean, porque el fruto de esa justicia no lo vamos a recibir. Si lo hacemos al ojo, permite que lo que hagamos lo hagamos de corazón para ti. No para agradar a ningún ser humano. Ningún ser humano es como tú, Señor. Nadie se compara a ti, Jesús. Si alguien es digno de que entreguemos nuestra vida, eres tú. Si alguien es digno de que vivamos para alguien, es para ti. Si alguien es digno de honra, si alguien es digno de una ofrenda, eres tú, Señor. Levanta en medio de nosotros un servicio santo y puro, Dios. Que todo el que sirva en esta casa tenga la libertad de hacerlo para ti. Esté gozoso y contento de saber que presenta esa ofrenda delante del que es sublime, del que está por encima de todo lo más glorioso. Tú estás por encima de todo, Señor. Nadie se compara a ti. A ti sea la gloria en esta mañana y la honra y toda nuestra exaltación y nuestra vida rendida a tus pies. Nuestra más grande ofrenda, nuestra vida rendida a tus pies, Señor. Toda una vida al servicio tuyo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la calle. 100% viviendo para ti, Señor, sin reservarnos nada, dándotelo todo, Señor. Y esa paz, y esa gloriosa paz, llenará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Reposaremos en esa gloriosa paz, nos deleitaremos en ella, porque ha sido prometida. A ti, Señor, la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga.